Iglesia de Cristo, que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Hermanos, siéntense un minuto solamente, por favor. Les quiero decir que estoy agradecido con Dios porque nos permite estar aquí este año con mi familia. Gracias a Dios. Nos enterábamos también de la enfermedad de mi hermano, y desde que nos enteramos yo le pedí al Señor que me diera la oportunidad de venir aquí, de poder estar con la familia, con él, y gracias a Dios porque nos ha permitido eso, hermanos. Dios es bueno, Iglesia de Cristo. Dios ha sido bueno y va a seguir siendo bueno con todos. Amén. Hay ciertas cosas acerca de Dios que de repente se nos olvidan o nos acostumbramos de tal manera que las tenemos en poco, o ya no tenemos la admiración que debemos sentir por esas cosas acerca de Dios. Les animo, hermanos, a que siempre recordemos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Gracias a Dios porque nos permitió. Era muy difícil, hermanos, porque ustedes saben, esta temporada es época de vacaciones, Christmas, los boletos de avión se van a las nubes, y es muy difícil porque nosotros tenemos que regresar, primero Dios, el 30 de este mes. Regresamos, ya tenemos, gracias a Dios, los boletos para estar en el culto de fin de año con la iglesia que el Señor nos concede pastorear allá en California. Amén. Y gracias a Dios Él puso todos los medios, y por eso quiero decirles a manera de testimonio, hermanos, cómo Cristo se mueve en todas las cosas. Gracias a Dios. Y todo está en su control. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Y hermanos, pues reciban un saludo de parte de la iglesia en Riverland, donde pastoreamos, el siervo de Dios, nuestro hermano Miguel Ángel Ríos, obispo de aquella zona, que él avisaba que yo venía para acá también, y les envían un saludo en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios hoy en este día. Y vamos a abrirla ahí en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 9. Y voy a dar lectura a los versículos del 1 al 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 8. Ustedes me siguen con su vista. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual, como llamaron que viniese a David, el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisado de los pies. Entonces el rey le dijo: ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió el rey David y tomólo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y díjole David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Tomen sus lugares unos momentos. El tema que vamos a desarrollar en esta tarde, hermanos, es la misericordia de Dios reflejada en nuestras vidas. Escuche esto: la misericordia de Dios reflejada en nuestras vidas. Les comentaba hace un momento que muchas cosas de Dios las tenemos por poco, o se nos han olvidado, o ya no sentimos admiración por esas cosas.
Eso no es algo bueno para la adoración a Dios. Siempre en nuestras mentes debe de estar fresca nuestra memoria lo que es Dios, el Rey Supremo, el Creador de todo el universo, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Y quién soy yo? Nada. Nunca debemos perder esa dimensión, hermanos, que Él es el Todopoderoso y que yo no soy nada. Y de esa manera yo siempre me voy a admirar de que el Todopoderoso, el gran Rey, se mire, pueda, hermanos, mirar a una persona como yo que no soy nada. Eso es de admirarse. Eso es de admirarse. Si estás aquí hoy, hermana, hermano, es por la misericordia y por la grandeza de Dios. Pero eso lo escuchas todos los días. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Hermano, lo único significa es que tú no mereces, ni yo merezco estar aquí, pero aquí estamos. Gracias a Dios. Por la gracia y misericordia Gracias a Dios. de Dios. Te quiero preguntar algo. Posiblemente tienes muchos años en el camino de Dios, posiblemente tengas pocos años, poco tiempo. Pero la pregunta aplica para todos. ¿Te pareces cada día más a Cristo? ¿Te pareces cada día más a Dios? Porque parecerse cada día más a Dios, hermano, a su carácter, es la jornada que todo cristiano tiene que emprender con vehemencia, con dedicación. El propósito de nuestras vidas es vivir para la gloria de Dios, pero para poder lograr eso, debemos conformarnos a Él. Debemos ser el reflejo de lo que es Dios al mundo. ¿Tu vida se parece cada día más a Cristo o se parece cada día más al mundo? Alguien puede ver en tu vida que, oh, ese es un cristiano, porque los cristianos en Antioquía, hermano, ellos no se pusieron ese título. La gente les llamó así por alguna razón, y la razón es que se parecen a Cristo, el que andaba predicando, el que fue crucificado. Amén. Ellos no se autonomaron cristianos, la gente les llamó cristianos. La pregunta es, ¿te pareces más a Cristo? Que puedan decir, Él es un hijo de Dios, ¿se nota? ¿O te pareces más al mundo? Y debemos hacernos esta. Es una pregunta legítima, hermanos. Es una pregunta muy importante. Y mire, como un hijo, conforme va pasando el tiempo, yo veo aquí niños pequeños, y conforme va pasando el tiempo, se van pareciendo más a su padre o a su madre, pero se van pareciendo. ¿Por qué? Porque vienen de la misma sangre. Se van a parecer a Él. Si son sus hijos, se van a parecer a su padre. Es imposible que no se parezcan a Él. ¿O es posible eso? No, es que ya está ahí en el DNA. Se van a parecer a su padre porque son sus hijos. Nosotros nos parecemos cada día más a Cristo. Todos han escuchado de David. David creo que es uno de los personajes más famosos de la Escritura. Un joven que desde su corta edad vivía dependiente totalmente en su fe y devoción a Dios. De tal manera que cuando en su juventud era pastor de ovejas, él se enfrentaba a leones, a osos y los mataba. Sabía que esto era posible por el poder de Dios. Él nunca se enfrentó a estos animales por sus propias fuerzas. Él sabía, él tenía la convicción en su corazón que esto era posible por el poder de Dios. Y los mataba. Hermanos, este hombre, David, siendo aún muy joven, ni siquiera estaba en el ejército, enfrentó a un soldado experimentado en la batalla, diestro con las armas de guerra, e incluso mucho más grande y más fuerte que cualquier soldado israelita y cualquier soldado filisteo. Este joven enfrentó a este gigante, pero aún ese gigante que amedrentaba al pueblo de Israel fue vencido por este joven. ¿Por qué? Porque este joven confiaba plenamente en Dios. Esa es la vida de David, una persona que está, hermano, de una manera viviendo que toda su confianza, todos sus pasos, todas sus acciones dependen de su confianza en Dios. Todo lo que hace. Gloria a Dios. Todo, hermano, la más mínima cosa depende de su confianza en Dios. Amén. ¿Crees que algo de esto se debía, hermano, a la unción del Espíritu capacitándolo para hacer estas cosas? Sí, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía
sobre David y él podía hacer esos milagros. Venía sobre Sansón. Gloria a Dios que ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ha venido y ahora ha hecho morada en nuestros corazones. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Frente al peligro, David siempre le daba todo el mérito, todo el crédito, toda la gloria a Dios. ¡Qué manera de vivir, hermanos! ¡Qué manera de vivir! David, el rey más grande de Israel, porque así es conocido, próspero, ganador de muchas batallas. Segunda de Samuel 8:6 nos dice que extendió las fronteras del reino. La Biblia también habla que gobernó con justicia. David era un comandante, general, músico, pastor, rey, salmista, siervo. Y la Biblia nos dice, y Dios es el autor de la Biblia, Dios es el que inspiró a los hombres a escribir, dice que su corazón era conforme al corazón de Jehová. Amén. David, hermanos, no está diciendo eso. Dios mismo está diciendo eso de David. Eso es impresionante. Ya leímos la escritura. Hoy en esta tarde vamos a mirar, hermanos, dos deseos en base a la vida de David que deben estar presentes en el carácter del cristiano. Vamos a mirar dos deseos en base a la vida de David que debe estar en su corazón como un hijo de Dios, como un cristiano, para que con ello podamos examinarnos, podamos examinar un poco si nos parecemos cada día más a Cristo. Porque la pregunta fue, ¿te pareces cada día más a Cristo? Y lo primero que vamos a ver que el deseo que está en este pasaje que leímos, el deseo por mostrar misericordia hacia otros, nos asemeja a Cristo. Y el segundo punto que vamos a ver es el deseo por practicar pronto la misericordia hacia otros, también nos asemeja a Cristo. Miren, misericordia, hermanos, aparece casi 500 veces en la Biblia. Es un tema predominante en la Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema es la misericordia de Jehová. Porque por esa misericordia nosotros somos salvos. Y el rey David ya había mostrado misericordia antes. Podemos darnos cuenta a lo largo de este libro. Antes de ser rey de Israel, usted sabe, David estuvo siendo perseguido por Saúl, el que era el rey de Israel, y estaba persiguiéndolo para matarlo. Y usted recuerda que David en muchas ocasiones, en varias ocasiones, tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Era su enemigo. Saúl quería matar a David. David tenía a Saúl para matarlo, pero no lo hizo, porque le perdonó la vida. ¿Por qué le perdonó la vida? Porque estaba mostrando misericordia. David estaba mostrando misericordia. ¿Qué fue lo que mostró? Misericordia. ¿Por qué no lo mató? ¿Por miedo? No, hermanos, porque mostró misericordia. David pudo haber matado a Saúl, pudo haber terminado con la amenaza que representaba a ese hombre para su vida, pero David no lo hizo y le perdonó la vida. Realmente David era misericordioso. Tú tienes la oportunidad a veces de vengarte de tus enemigos. ¿Qué vas a hacer con la oportunidad que se te presenta? Tú puedes matarlo, puedes mostrar misericordia. Cuando por fin David fue rey, la Biblia no nos dice que David fue un rey terrible, un rey a quien temiera la gente. Al contrario, David era bondadoso, hermanos. David era misericordioso, un hombre conforme al corazón de Dios. Alguien a quien amaba a Dios, alguien que confiaba realmente en Dios. ¿De dónde nace esa misericordia? Porque nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos. ¿De dónde nace esa misericordia? ¿Cuál es la fuente de esa misericordia? La respuesta es simplemente Dios. Dios. Si David podía hacer esas cosas tan difíciles, su enemigo lo está persiguiendo, lo quiere matar. Él tiene a Saúl para matarlo y no lo mata. ¿De dónde nace esa compasión? De Dios. David se parecía a Dios, hermano. David se parecía a su Dios. No era perfecto como Dios, porque David pecó, pero David se parecía a su Dios. Si recuerdan ahí en Lamentaciones 3:22, hermanos,
Mire, Lamentaciones 3:22 es un versículo, es un pasaje bíblico que me impacta mucho porque, para darles rápidamente el contexto histórico de Lamentaciones, Jeremías el profeta escribió Lamentaciones. La palabra Lamentaciones lo dice por sí solo. Se está lamentando, está llorando terriblemente. Algo está sucediendo con Israel. Israel, hermano, por no haber obedecido, por no haber escuchado la voz de los profetas, vino el juicio de Dios y la tierra, todo Israel está siendo exterminado. ¿Sabe qué está pasando? Las mujeres, los hombres se están comiendo a sus hijos porque no hay comida. Así de terrible está la situación en Israel. Y Jeremías, en medio de ese caos, en medio de esa destrucción que él está mirando, él dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cómo es posible que en medio de eso esté diciendo estas palabras, hermanos? ¿Cómo es posible? Se están comiendo las mujeres a sus niños. Israel está siendo desolado y él está diciendo: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías, a pesar de lo que está sucediendo, él reconoce, hermanos, que todo lo que está sucediendo, ellos merecen eso. Y que también, hermanos, reconoce que Dios no los ha exterminado, porque ellos merecían ser exterminados en un instante. Pero por la misericordia de Jehová, que es nueva cada día, todavía algunos estaban vivos. Esa es la misericordia de Jehová. Cristo vive, aleluya. Esa misericordia. Gloria a Dios, aleluya. En el idioma, hermano hebreo, usted puede decir el amor leal de Dios. Gloria a Dios. El amor leal de Dios que no falla, que no cambia. El Salmo 118 del 2 al 4 habla de ese amor leal de Jehová, porque dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego dice: diga ahora Israel, no solamente yo, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Y también los levitas: diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Y digan los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Y la iglesia en este lugar, dígalo también, que para siempre es su misericordia. Dios es misericordioso, por eso seguimos de pie, hermanos. Por eso las iglesias pequeñas, grandes, no importa que sean 2 o 3, Dios está en medio de ellos. No necesitamos iglesias numerosas, necesitamos al Dios de las iglesias, es Cristo el Señor. Y por su misericordia, su iglesia prevalece. Su iglesia prevalece. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. David y Jonatán, hermanos, habían hecho un pacto de amistad. Jonatán era el hijo de Saúl, y la razón, y hermanos, Jonatán, hijo del enemigo de David, de Saúl, pero ellos habían hecho un pacto de amistad. A razón de que Saúl buscaba la oportunidad de matar a David, él ya no estaba cerca de Saúl. Se escondía para guardar su vida. Y en varias ocasiones, prácticamente usted conoce la historia, salió huyendo de la presencia del rey Saúl. Él trataba de matarlo con la lanza. En varias ocasiones David tuvo que huir, pero tomó la decisión David: no más, no me voy a presentar más donde está este hombre. En una ocasión que se encontraron David y Jonatán, David pregunta, y me imagino yo, hermanos, con voz de perplejidad, porque David fue fiel a Saúl. Y dice en 1 de Samuel: ¿qué he hecho yo? Está hablando David: ¿cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Le está diciendo David a Jonatán. Y la respuesta de Jonatán, hermanos, nos da un indicio de que él realmente no estaba consciente de la magnitud del odio de su padre contra David. Él le dijo, y era su amigo: en ninguna manera. Sinceramente él no sabía, hermanos. En ninguna manera. No morirás. He aquí, mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me descubra. David, si de veras algo estuviera, mi padre ya me lo hubiera dicho. Pero Saúl sabía que Jonatán era amigo de David. Y Jonatán no sabía de la maldad de su padre.
¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? Pero Jonatán, hermanos, dice la Biblia que amaba a David y David amaba a Jonatán en 1 Samuel. Sí, amén. Y nos dice la Biblia que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Más adelante, hermanos, en el versículo 3, dice la Escritura que David y Jonatán hicieron un pacto porque le amaba como a sí mismo. Ahora, cada primer día del mes designado como luna nueva era un tiempo de regocijo y David acostumbraba a llegar a esas reuniones, acostumbraba a sentarse a la mesa del rey, pero como Saúl ya en otras ocasiones había intentado matarlo, esta vez David ya no va y se esconde en el campo y le pide a Jonatán que le avise. Mira, Jonatán, avísame, dime cómo es la reacción de tu padre Saúl. Y le dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Jonatán le dice a David, ¿sabes qué, David? Yo te prometo, yo te voy a avisar si es que tu vida está en peligro. Jonatán sabe que Dios, un dato muy interesante, Jonatán sabe que Dios ha escogido a David como rey. Y hermano, según la tradición de los reyes, ¿quién debería de ascender al trono después de Saúl? Jonatán. Pero ahora Jonatán sabe que Dios ha escogido a David como rey para ser rey de Israel. Jonatán está bien consciente de esto. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que está consciente? La Biblia lo dice. No temas, en 1 Samuel 23:17. No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Gloria a Cristo, aleluya. Qué hermosa amistad, hermanos. Amén, aleluya. A pesar de que Jonatán sabía que él no iba a ser el rey sucesor de Saúl, él no se aferra al trono como Saúl su padre, y entonces, sabiendo que no iba a ser el siguiente rey, le dice estas palabras claves, hermanos, a David. Le dice estas palabras Jonatán a David. En 1 Samuel 20, 14 y 15 le dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová. Le está hablando Jonatán a David, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Es la petición de Jonatán o Jonatán a David. Hermanos, él sabía que David iba a ser un día rey de Israel, e hizo la petición a David de que hubiera protección para él y su familia cuando David ya fuera rey. Y la Biblia nos narra que Saúl y Jonatán murieron en el campo de batalla, y después de algún tiempo, siendo David rey de Israel, se acuerda del pacto que hizo con Jonatán. Y entonces hace esta pregunta que leímos en nuestro texto base en el versículo 1. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y esto nos lleva al primer punto de este mensaje. David tuvo el deseo de mostrar misericordia hacia otros, y eso lo asemeja a Dios. Eso, el deseo por mostrar misericordia a otros, nos asemeja a Cristo, hermano. Nos asemeja a Cristo. En el versículo 1, de acuerdo a lo que estuvimos diciendo respecto al pacto que hicieron David y Jonatán, ahora David ya es rey de Israel, está fungiendo como rey, no se olvida de ese pacto. Su actitud, hermano, de David no es una actitud de desinterés, de apatía. David no está pensando, bueno, ya soy ahora rey de Israel, Jonatán está muerto, ¿qué importa si yo no cumplo este pacto? No, hermano, la actitud de David es la de un hombre que toda su vida ha confiado en Dios y que busca siempre honrar a ese Dios, que busca honrarle y que busca obedecer a ese Dios. El deseo de cumplir su parte del pacto que hizo con Jonatán se origina, nace de un corazón que es conforme al corazón de Dios. Era muy fácil para David olvidarse del pacto con Jonatán. Ya no estaba vivo, nadie escuchó, no firmaron un documento. Pero David sabe que hay un Dios a quien quiere honrar y que Él sabe todas las cosas. Y su deseo, hermano, es hacer lo que Dios dice. Entonces, tan pronto piensa en ese pacto, David comienza a investigar, a indagar
sobre la posibilidad de encontrar algún sobreviviente de la familia de Saúl. Y Jonatán y pregunta, ¿ha quedado alguno? Comienza a indagar el rey acerca de la familia de Saúl. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Hermano, un hombre que peleó batallas sangrientas, valiente entre el ejército de Israel, no deja de mostrar un corazón noble y tierno. Y tal vez esto nos recuerda, hermanos, que debemos odiar con todo nuestro corazón el pecado, la maldad, con todas nuestras fuerzas y combatirlo con todo. Pero al mismo tiempo, hermanos, ser bondadosos, misericordiosos con las cosas que son de parte de Dios, pero odiar a nuestro enemigo, que es el pecado, el diablo, el mundo, la carne. Debemos con todas nuestras fuerzas ser como David, un hombre violento, hermanos, sangriento, en contra del pecado. Pero David, hermano, no deja de mostrar un corazón noble y tierno. Y tal vez con cierta melancolía, porque David lloró a Saúl y a Jonatán. Y tal vez con cierta melancolía hace esta pregunta y está deseoso de poder mostrar misericordia con algún descendiente de Saúl y Jonatán. Ahora, esto no era fácil. Encontrar un sobreviviente de Jonatán o de Saúl no era fácil. ¿Por qué no era fácil? Hermanos, los familiares que quedaron vivos no se iban a exponer públicamente y llevaban una vida callada sin llamar la atención. Estoy hablando de la casa de Saúl. No podían llamar la atención. La motivación detrás de lo que David quería hacer cuando dice por amor de Jonatán, obviamente es el amor leal que existió entre ellos en su juventud cuando Saúl era rey. Pero hermanos, este relato bíblico en el versículo 2 nos dice que uno que había sido siervo de Saúl llamado Siba, y quería decirles, hermanos, no era fácil porque la costumbre era, toda la casa de Saúl, cuando alguien tomaba el reino, todos los descendientes del otro rey tenían que ser muertos para que no se levantara ninguno a querer tomar posesión otra vez del trono. Entonces, todos los descendientes de la casa de Saúl y de Jonatán vivían escondidos y no llamando la atención, sabiendo que ellos no conocían quién era David y cómo era David, pero esa era la costumbre de los reyes, matar a toda la descendencia del rey anterior para que no hubiera algún movimiento de querer volver a tomar el trono. Y otra vez, hermanos, en el versículo 2, hermanos, dice la Biblia, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Hermanos, cuando llevaron a Siba ante David, David le hizo la misma pregunta. David lo que le interesa es encontrar a alguien porque él quiere mostrar esa misericordia. Es el deseo del corazón de David, mostrar esa misericordia. Es interesante notar que la misericordia que quiere mostrar David, según sus propias palabras, no puede existir si no es que Dios alimenta un corazón, hermanos, para que pueda después, en base a lo que ha recibido, brindar eso mismo que recibió. Tú no puedes dar si tú no has recibido de Dios. David y Jonatán en 1 Samuel 20, cuando hicieron este pacto de amistad y lealtad, y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Entonces, ¿qué sucedió? Siba trajo buenas noticias a David diciéndole que un hijo de su amigo Jonatán estaba vivo. Un hijo de su amigo Jonatán estaba vivo. Este hombre del que habla Siba está en un estado, hermano, de miseria, que es difícil creer que haya sido hijo, que haya sido nieto del anterior rey de Israel. Y además está lisiado de los pies. ¿Por qué está lisiado de los pies? En 2 Samuel 4:4, mira este cuadro, hermano, es muy importante que no pierda detalle aquí. Mefiboset tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Y sabe qué hizo su nodriza? Le tomó y huyó. ¿Por qué huyó? Otra vez, hermanos, mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Ahí en el versículo 5, hermanos, ahí dice la Biblia, y David, ansioso de cumplir su promesa, pregunta sin demora, ¿dónde está? Cuando Siba le dijo, hay un hijo de Jonatán, ¿dónde está? Quiero saber dónde está. Mefiboset, hermano,
vivía en casa de un hombre llamado Maquir en un lugar llamado Lodebar. Lodebar era una ciudad de Galaad que hacía frontera con el territorio asignado a la tribu de Gad. Hermano, Lodebar es mencionado solamente 3 veces en la Biblia. No es un lugar importante, no es una ciudad importante, no es un lugar importante. Maquir era un hombre rico. A este hombre lo encontramos más adelante trayendo a David provisiones cuando estaba evitando pelear con su hijo Absalón. Y hermano, finalmente Mefiboset es traído a la presencia del rey David. Ahora, quiero que pienses un momento en una cosa. Mefiboset sabe que todos los descendientes del rey anterior van a ser muertos por el rey. Todos tienen que ser muertos. Es la costumbre. Pero ¿cómo dice la costumbre si nada más es el segundo rey de Israel? Porque así era la costumbre de los reyes de los pueblos vecinos. Israel siempre tendía a adoptar esas costumbres, hermano. Y cuando Mefiboset llega finalmente ante David, este pobre hombre lisiado cayó sobre su rostro, hizo reverencia tan pronto estuvo en la presencia de David. Un hombre que desde su infancia ha de haber vivido unas condiciones muy tristes. Su condición física privó de muchas actividades que hacían los otros jóvenes. Por fin él se llega, hermano, se presenta a David. Mefiboset está temeroso de lo que David va a decir o va a hacer con él. Tú, hermano, ¿qué sentirías si te dijeran te está buscando el presidente de los Estados Unidos? Te está buscando y andan helicópteros y el ejército y el FBI, todos te están buscando. ¿Qué sentirías? Yo no sé cómo describir lo que estaba sintiendo Mefiboset, pero le está hablando David, un hombre que fue perseguido por su abuelo y que lo quería matar. Este hombre en las condiciones más miserables que te puedas imaginar. Así que David, hermano, cuando lo vio, le dijo: no temas, voy a hacer misericordia contigo. Voy a hacer misericordia contigo. Y hermano, David, esto nos lleva al punto número 2, el deseo por practicar pronto la misericordia hacia otros nos asemeja a Cristo. No solamente tienes que tener el deseo de ser misericordioso, sino tienes que hacer prontamente eso. Hermano, no te puedes quedar solamente con los deseos de hacer muchas buenas cosas, tienes que vivir conforme a ese deseo. Me decía un joven en la iglesia hace poco, hermano, yo quiero seguir a Cristo, yo no quiero ofenderle, yo no quiero fallarle, pero lo hago. ¿Qué debo hacer? Vive conforme a ese deseo, vive conforme a ese deseo, esfuérzate, lucha, vive conforme a lo que tú estás sintiendo. No solamente digas quiero servir a Cristo y no le sirvas, no digas quiero orar y no oras, no digas quiero leer más su Biblia, su palabra y no lo haces. Vive conforme a ese deseo, tienes que actuar. Y David, hermano, no solamente tenía el deseo de mostrar la misericordia, ahora va a actuar y va a mostrar esa misericordia porque ha encontrado a este hijo de Jonatán. Ahí Mefiboset vemos a un hombre que estaba en un lugar apartado, enfermo, imposibilitado, no podía hacer nada por sí mismo. No hay ningún horizonte de esperanza para mejorar las condiciones en las que vivía. Ninguna esperanza, ninguna posibilidad. Hermano, este hombre realmente vivió una vida muy terrible. La vida en aquel entonces para un lisiado era muy terrible. ¿Y sabe qué? Mucho menos pasa por su mente la idea de poder hablar al rey de Israel. Oye, David, yo soy nieto de Jonatán. Ni siquiera por su mente, porque ellos temían por su vida. Y de repente le llega la noticia por medio de un siervo de Saúl: el rey David te está buscando, Mefiboset. ¿Qué habrá pasado por la mente de este pobre hombre cuando escuchó que el rey lo estaba buscando? Ha de haber sido un momento aterrador, porque posiblemente pensó que iba a morir. Él pensó que iba a morir. Otra vez les digo, era normal en el antiguo Medio Oriente, hermanos, que los fundadores de nuevas dinastías asesinaran a los hijos de los reyes anteriores. No estamos diciendo que esa era la práctica del rey de Israel, de los reyes de Israel, pero ellos sabían que así hacían los reyes. Pero David, hermano, habla a Mefiboset y este hombre no responde con una actitud arrogante. En sus palabras no hay ambición.
hermanos, él se presenta humillado y David prontamente lo anima y le dice, no temas, no tengas temor, Mefiboset, no te voy a hacer daño. Lo que escucha de los labios de David es algo inaudito a sus oídos. Te he mandado a llamar, Mefiboset, porque voy a hacer misericordia contigo por amor de Jonatán, tu padre. Aleluya. ¿Qué reacción al haber tenido este hombre? Yo no sé. Voy a hacer misericordia contigo por amor de Jonatán, tu padre. Este hombre está perplejo, no puede creer lo que está escuchando. El rey no estaba buscando para matarlo, sino para ayudarlo. El rey lo buscó para ayudarlo. Aleluya. Hermano, Mefiboset no se olvida de su condición y maravillado responde a David. Inclinándose ahí al final del versículo 8 dice la Biblia, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Amén, amén. Un perro muerto. Un perro muerto, hermano. No era una frase que se le ocurrió a Mefiboset. Un perro muerto era considerado como menospreciable e inútil. Obvio. Mefiboset se consideraba como un perro muerto. ¿Para qué te sirve un perro muerto? Hasta te estorba en el camino. Y él reconoce que el rey de Israel, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto? La gloria a Cristo. Tú eres el rey de Israel. Gloria a Cristo. ¿Quién soy yo? Y esta es una actitud que hay que duplicar. El de ver que no somos nada, hermano. Gálatas 6:3 dice la Biblia, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. El rey David no se tarda y honra este pacto que tenía con Jonatán Gloria a Dios. y muestra Gloria misericordia a Dios. hacia Mefiboset. Esta misma actitud y expresión de su carácter misericordioso fue la que usó David cuando Saúl le perseguía, al perdonarle la vida en varias ocasiones. ¿Qué concepto tenía Mefiboset de sí mismo? Mefiboset usa esta expresión de perro muerto, hermano, y este comentario refleja que él tenía mucha autoestima. No. ¿Sí? ¿No? Su asombro por la gracia que se le muestra. Mefiboset está asombrado por la gracia que se le está mostrando. Otra vez, está admirado por la gracia que se le está mostrando. Amén. Ni idea, ni por su mente se imaginaba que fuera posible que el rey de Israel mostrara esa misericordia, esa gracia con él. Sigues tú, hermano, sintiendo ese asombro por la gracia mostrada a tu vida de parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo. Sigues en tu corazón con ese asombro por la gracia mostrada a tu vida de parte del Rey de Reyes. Todavía estás admirado de la gracia de Dios mostrada a tu vida. Y David le dice a este hombre pobre y arruinado que le va a regresar todas las tierras de Saúl su padre. Aleluya, gloria a Dios. Siba recibe la noticia de que todo lo que era de Saúl ahora pertenecía a Mefiboset, y no solo eso, sino que Siba, hermano, junto con sus hijos y con sus siervos, ahora debían trabajar para Mefiboset. ¿Cómo cambió la vida de este hombre, hermano? De un momento a otro estaba como un perro muerto y ahora iba a recuperar lo que era de Saúl, su abuelo. Iba a recuperar todas las tierras. Y la Biblia dice que eran muchas tierras, hermanos. Y no solo eso, el versículo 12 nos dice que toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Además, hermano, Mefiboset tenía el grande honor, el grande privilegio de sentarse a comer. Ya no iba a comer en las puertas olvidado, ahí esperando que alguien le diera unas migajas. Ahora tenía el gran honor de sentarse a comer a la mesa del rey.
lo que significaba provisión para todos los días. Ya no iba a padecer, decimos que iba a tener abundancia todos los días de su vida. Su vida, hermano, había cambiado totalmente, completamente. Ya no vivía en Lodebar, tierra de escasez. Ahora moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Gloria a Dios. Y no es lo que dice el Salmo 113, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacernos sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Aleluya. Tal vez algunos de ustedes todavía vivan en Lodebar, tierra de escasez, de miseria. Yo no sé cómo está tu vida, hermano. Tal vez estás en Lodebar, lejos de Dios y sin esperanza. Pero hoy, el Rey, pero hoy, Aleluya, aleluya. no David, no David, Gloria a Dios, aleluya. ningún rey de esta tierra. Hoy el Rey de Reyes, el que está sentado en lo alto en su trono, nos invita a que vengan a su presencia, a sentarse a su mesa, Gloria a Dios. no como extraños, sino como hijos. Porque la Biblia dice a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos dice, y si hijos, también herederos. Nosotros necesitamos ver esto, hermano. En esta historia podemos ver un cuadro hermoso del amor que Dios ha mostrado a la humanidad. Nosotros éramos habitantes de Lodebar. Todos nosotros éramos habitantes de Lodebar, totalmente imposibilitados de hacer algo por nosotros mismos. No podíamos cambiar las circunstancias que hicieran diferente nuestra situación. Recuerda eso, hermano. Estabas en Lodebar, no tenías oportunidad, ninguna manera de cambiar las circunstancias en las que estabas viviendo. Y no solamente estábamos lisados como Mefiboset, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza de algo mejor. Nuestro destino era la condenación eterna. Nuestro destino era el infierno, las llamas del infierno. Pero Cristo, por su amor, por su misericordia, el Rey dejó su trono de gloria, vino a la tierra a morir por nosotros, resucitó de los muertos y Él nos llamó para que podamos sentarnos a la mesa del Rey, y no de cualquier rey, sino la mesa del Rey de Reyes y Señor de los señores. Hoy debemos sentir gozo en nuestros corazones, agradecimiento profundo. Hermano, te recuerdo algo, vas a sentarte a la mesa del Rey, vas a caminar en la ciudad del Rey, vas a mirar al Rey, vas a vivir con el Rey por toda la eternidad. Amén. Gracias y paz de Dios sea con ustedes. Amén. Qué bueno el Señor. Vamos a orar por esto, hermanos. Amén. Oremos en el nombre del Señor y pidámosle a Dios, ¿verdad? Su ayuda. Aleluya. Oremos en el nombre de Jesús. Amén.